Gloria al Señor. Ahora sí. Salmo 119, 130. La exposición de tus palabras da luz y da entendimiento a los sencillos. Dice la bendita palabra del Señor. La exposición de tus palabras, dice el salmista, le está expresando a Dios, le está diciendo, Señor, tu palabra me ilumina, en otras palabras, y me da entendimiento. Dice, da entendimiento a los sencillos. La exposición de tus palabras da luz. Entonces, ¿qué es aquello que nos ilumina a nosotros? Cuando nosotros no podemos ver con claridad, cuando venimos a la palabra de Dios, pues podemos ya ser iluminados. La palabra de Dios a nosotros nos ilumina y nos da entendimiento. La palabra de Dios a nosotros nos hace salir de la ignorancia. La palabra de Dios a nosotros nos ilumina de tal manera que podemos ver. La luz es para ver. Sin luz no podemos ver. Y cuando nosotros constantemente venimos a la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, entendemos la palabra de Dios, pues vamos a ser más sabios. Por eso dice el salmista, y da entendimiento a los sencillos. Los sencillos son otros, no son más que los que a veces ignoran las verdades y las realidades divinas, que son las verdades más importantes de la vida. Porque Dios es el autor de la vida, Dios es el diseñador de la vida y Dios es el que tiene un plan para nuestras vidas. ¿Dónde está el fracaso de la humanidad? Pues en que el mundo le dio la espalda al plan de Dios y el mundo no quiere entender que Dios es el que tiene la ruta para cada uno de nosotros y es el que tiene el plan para cada una de nuestras vidas y Él es el que nos da el entendimiento. Cuando nosotros venimos a la palabra de Dios, entonces somos iluminados y adquirimos sabiduría y adquirimos entendimiento. ¿Por qué las personas no cambian? ¿Y por qué el mundo está como está? Porque el mundo no tiene el entendimiento de Dios. Porque el mundo no tiene la luz de la palabra de Dios. Y es por eso que es importante, yo te animo en esta hora y yo te exhorto en esta hora a que busques más la palabra de Dios. La palabra de Dios es el estándar de nuestra vida de fe y es aquella que nos va a guiar y nos va a ayudar a entender qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo que debo de hacer, qué es lo que no debo de hacer, qué le agrada a Dios, qué le desagrada a Dios. ¿Qué beneficios puedo recibir yo si obedezco la palabra de Dios? Y qué maldiciones, también una forma de decirlo, si desobedezco a Dios. La Biblia habla de las bendiciones de la obediencia y de las maldiciones de la desobediencia a Dios. Hoy quiero que hablemos acerca de ese entendimiento. La exposición de tus palabras da entendimiento a los sencillos y ilumina nuestras vidas, nos ilumina. Gloria a Dios. Y Proverbios 2, verso 6 dice, porque Jehová da sabiduría, porque Dios da sabiduría, y de su boca sale ciencia e inteligencia, y de su boca sale conocimiento e inteligencia. Entonces, por medio de la palabra de Dios, tú vas a ser un hombre más entendido, una mujer más entendida. Por medio de la palabra de Dios vas a ser un hombre verdaderamente inteligente, una mujer inteligente por medio de la palabra de Dios, porque Jehová da la sabiduría. La sabiduría, escúcheme esto, no se adquiere en ninguna universidad. La sabiduría verdadera, hay una fuente que es de la sabiduría verdadera y esa fuente es Dios. Él es el que da toda la sabiduría. Por eso dice Proverbios 2:6, porque Jehová da sabiduría y de su boca sale el conocimiento y la inteligencia. Gloria a Dios, queridos hermanos. Quiero invitarte a orar una vez más. Bendito Padre Celestial, te alabamos, te exaltamos en esta hora. Vamos, bendice el nombre del Señor. Dile, Señor, yo te alabo, yo te bendigo en esta hora. Yo quiero darte la gloria, Señor, por todo lo que tú has hecho en mi vida. Quiero darte la alabanza, Señor, porque tú me has salvado, porque me has vivificado por el poder de tu Espíritu Santo. Y yo me entrego a ti en este día. Una vez más, Señor, reconozco que te necesito, que sin ti no
puedo hacer nada, que tú eres mi lugar seguro, Señor. Oh Padre, gracias por las bendiciones que me has dado. Vamos a darle gracias al Señor. Mucha gratitud tiene que haber en nuestros corazones. Dile gracias, Señor, por la comida que me das. Gracias por el techo. Gracias, Señor, por el abrigo, por la cobija que me cobija, Señor, por mi cama, Señor, donde puedo recostar mi cabeza, donde tú me das descanso. Vamos a darle gracias, Señor, por cada manifestación de tu amor, de tu provisión. Gracias por cada detalle de la vida. Mira, familia, entre más agradecidos tú y yo seamos, pues más felices vamos a ser y vamos a agradar el corazón del Padre. Gloria a Dios, bendito Dios, te alabamos, te exaltamos, Señor. En esta hora te damos gracias, Señor, por el aire que podemos respirar. Te damos gracias por la salud. Vamos a darle gracias al Señor. Gracias, Señor, por permitirme, Señor, estar aliviado, porque puedo caminar, porque puedo correr, porque puedo, Señor, ciertamente disfrutar las bendiciones que tú me das, Señor. Muchas veces estamos más enfocados en las cosas que pedimos, que queremos adicionales, pero no estamos agradecidos con lo que ya tenemos. Te lo vuelvo a repetir. Muchas veces, aún nosotros como creyentes, como cristianos, a veces estamos más enfocados en aquello que queremos, en lo que pensamos, a veces quizás erróneamente pensamos que nos hacen falta muchas cosas y perdemos de vista las que ya tenemos, que son las que hay que agradecer y que tenemos que ser fieles en lo poco. Tenemos que ser agradecidos, familia, gloria a Dios. Y lo hablé hace unos días, la gratitud no solamente se expresa con la boca, sino que se demuestra. Una persona que está agradecida con Dios, pues entonces busca a Dios y busca agradar a Dios en todo y busca a Dios y se compromete con la iglesia y le sirve a Dios. Es una persona que de verdad expresa la gratitud, no solo de labios, sino con hechos. Te agradecemos, Señor, por nuestras familias. Vamos a orar por la familia. Dile, Padre, bendice mi familia, bendice nuestros matrimonios, bendice nuestros hijos, nuestras casas, Señor. Necesitamos la bendición tuya, necesitamos la guía de tu palabra para nuestras vidas, Señor. Señor, te entregamos todos nuestros problemas. Vamos a entregarle tus cargas al Señor, las situaciones que tenemos que resolver, aún las situaciones de familia, de matrimonios. Te entregamos las situaciones de trabajo. Te entregamos las situaciones en nuestros negocios. Te entregamos, papá, las situaciones, Señor, en nuestro diario vivir, cualquier problema, cualquier ataque, cualquier persona que se esté levantando contra nosotros, cualquier situación, diligencias que tengamos que resolver, papeles, documentos, trámites, Señor. Todas estas cosas las ponemos en tus manos y te damos muchas gracias. Como dice tu palabra, por nada estéis afanosos. La Biblia dice, por nada se afanen, si no sean conocidas sus peticiones delante de Dios, con toda oración y ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Dile, Señor Jesús, gracias por morir por mí en la cruz. Gracias por resucitar al tercer día para darme vida juntamente contigo. Gracias por resucitarme de la muerte a la vida, de la muerte espiritual. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora no vivo yo, Cristo vive en mí. Dile, Señor, quiero comprometerme contigo, quiero avanzar en mi vida de fe, quiero perseverar, Señor, quiero correr la carrera, quiero estar enfocado en ti, no me dejes distraer. Vamos, dile, Señor, no quiero distraerme, quiero estar enfocado, firme y constante. Me quiero esforzar, dame hoy la fuerza. Vamos, dile al Señor, dame hoy la fuerza para yo seguir adelante. Si tú estás cansado, quizás, si estás desanimado, hoy yo te pido, Padre, extiende tu mano, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, y sopla aliento de vida y dale fuerza a cada uno de tus hijos que necesitan hoy la fuerza tuya, Señor. La Biblia dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hoy te agradecemos, Señor, porque creemos que no en vano estamos haciendo este devocional. Hoy te agradecemos porque creemos, Señor, profundamente en ti.
Y si hay incredulidad en nosotros, quítala, Señor, para que nosotros vivamos por fe y no por vista. Porque como dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Él crean que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan, que Dios recompensa a quienes le buscan de todo corazón. Dile, Señor, dame un corazón conforme al tuyo, un corazón que pueda ser agradecido, un corazón de carne que sea moldeado por ti. Dile, Señor, moldea mi corazón, cambia mi vida, Señor, y ayúdame a ser día a día la persona que tú quieres que yo sea en Cristo Jesús. Dile, heme aquí, lléname con el Espíritu Santo. Y en tus manos, Señor, ponemos nuestras vidas, creyendo que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará. Vamos, dile, Señor, yo creo que tú continuarás tu obra en mí. Solamente ayúdame, Señor, y ten misericordia de mí y no me dejes volver atrás. Aunque tú caigas, aunque yo caiga, aunque fallemos a Dios, pues nos levantamos, nos arrepentimos y seguimos adelante. Porque a veces cuando una persona le falla a Dios, viene la condenación y la culpa y no quiere volver a los caminos de Dios. No, si tú fallas, si tú pecas delante de Dios, no te alejes de Dios, aléjate más bien del pecado, porque Dios te ama. No se te olvide esto, cristiano, cristiana. Dios te ama y Él es tu Padre celestial y nunca va a dejar de amarte. Solamente abandona el pecado, lo malo, y ven corriendo a los brazos de papá, que es tu lugar seguro. No te dejes engañar más por el diablo, por el pecado. Gracias, Señor. No nos dejes caer, Padre Santo, en tentación y líbranos de todo mal. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1, verso 15 en adelante, hablando acerca de la sabiduría y del entendimiento que nosotros como cristianos debemos de tener acerca del Evangelio. Mira, hay personas, hay cristianos que llevan años en Cristo, supuestamente. No lo digo para condenación, sino para edificación. Pero hay cristianos que todavía no entienden o entienden muy poco las verdades más importantes del Evangelio. No entienden casi el Evangelio, no entienden casi a Cristo, no entienden casi la obra de la cruz. ¿Por qué será que no entienden casi? Pues por un lado, no se esfuerzan en adquirir la sabiduría y el conocimiento de Dios. Tú y yo nos tenemos que esforzar en conocer de Dios. Tú y yo nos tenemos que esforzar en conocer la palabra de Dios, en llenarnos y alimentarnos más y más de la palabra de Dios y en conocer a Jesucristo cada vez más y en tener una relación y comunión con Él por medio de su palabra, porque recuerda esto, Cristo es la palabra. El primer versículo que leíamos, los dos primeros versículos de este devocional eran que la palabra de Dios da luz y da entendimiento. La palabra de Dios es aquella que nos va a dar la luz y el entendimiento. Y la voluntad de Dios es que tú crezcas en el conocimiento de Dios y que seas una persona entendida. Hay personas que no entienden muchas cosas y muchas verdades bíblicas. ¿Pero por qué no las entienden? Pues porque no leen la palabra, porque poco la leen y poco se esfuerzan en entender. Muchos dicen, no, pues que es muy difícil, casi no la entiendo, la palabra de Dios. Y es verdad, hay muchos textos que no son fáciles de comprender y que requieren un esfuerzo adicional. Y para ponerte un ejemplo, cuando tú y yo estábamos niños, jóvenes, estudiando en la escuela, en los colegios, pues habían temas que nos explicaban nuestros maestros, como matemáticas, ciencias y cualquier materia, física, química, etcétera. Temas que en primera instancia tal vez no íbamos a entender fácilmente, pero con un poco de esfuerzo lo íbamos a lograr, lo íbamos a entender. Pues cuanto más las verdades de la palabra de Dios que nos ilumina, que nos da el entendimiento, que nos salva, cuanto más no nos tenemos que esforzar para entender estas verdades. Y mira lo que dice la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice en el primer capítulo a los Efesios, dice, por esta causa también yo, dice Pablo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús. Pablo, habiendo oído de la fe de los Efesios, de la fe de la iglesia de los Efesios,
y de vuestro amor para con todos los santos. Era una iglesia que tenía amor propio, amor para los siervos de Cristo, amor para entre ellos mismos. Pablo daba gracias a Dios. Dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Pablo, como todo buen líder, como todo buen pastor, como apóstol, de alguna manera los estaba felicitando y estaba dándole gracias a Dios y estaba dándole gloria a Dios por la vida de los efesios, que tenían amor de Dios y que estaban enfocados en Cristo Jesús. Dice que Pablo oraba, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Qué tremendo esto. El apóstol Pablo les escribe y les dice, estoy orando para que ustedes reciban espíritu de revelación y de conocimiento, espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. ¿En el conocimiento de quién? De Jesucristo. Pablo, como líder, oraba al Padre y le decía, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús. Te estoy dando un ejemplo, que la oración de Pablo quizás pudo haber sido por la iglesia, por sus hermanos, pudo haber sido esta: Padre, yo te doy gracias por mis hermanos, por la iglesia, y yo te pido en el nombre de Jesús que tú reposes con tu Espíritu Santo sobre ellos y les des revelación y les des espíritu de sabiduría en el conocimiento de tu Hijo Jesucristo. Mira, mis hermanos, Jesús mismo dijo que de qué se trata la vida. ¿Y de qué se trata la vida? La vida cristiana y la vida, ¿cuál es el sentido de la vida? Jesús dijo, en que te conozcan a ti, oh Padre, y a quien has enviado, al Hijo al que has enviado a este mundo. ¿De qué se trata nuestra vida de fe? De conocer al Padre y de conocer al Hijo. Pero primeramente debemos de conocer al Hijo para poder llegar al Padre, porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre sino a través de mí. Nadie puede venir a mí si el Padre no os trajere. Entonces, tenemos que crecer en el conocimiento de Jesucristo. ¿Cuánto tú has leído los evangelios? Era la oración de Pablo. Yo quiero que entiendas el tema de hoy. El tema de hoy es crecer en sabiduría y en entendimiento en el conocimiento de Cristo. Que tú puedas decir, conozco a Jesucristo, conozco la obra de Cristo, tengo la mente de Cristo, he sido iluminado por Él, por medio de su palabra. Y que tú puedas, cada vez que nosotros nos esforzamos, es muy hermoso cuando uno estudia la palabra de Dios, especialmente los evangelios, que son el fundamento de Cristo. Los evangelios, sin los evangelios no hay iglesia, no hay vida cristiana. Y si tú te esfuerzas en los evangelios, en estudiar los evangelios, las parábolas y la vida de Cristo, las palabras de Cristo, las enseñanzas de Cristo, tú vas a ver momentos donde tú vas a decir, wow, esto no lo sabía, no lo había visto desde este punto de vista. Por eso dice Pablo, que ustedes puedan, que Dios les conceda el espíritu de revelación, para que ustedes tengan la revelación de las verdades de Cristo, de las palabras de Cristo, revelación del conocimiento de Jesucristo, de las enseñanzas de Jesucristo, para que podamos ser iluminados y para que podamos crecer en el entendimiento de su bendita palabra y el conocimiento de la gloria del Hijo. Te vuelvo a repetir el verso 17 de Efesios 1. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Dile, Señor, dame ese espíritu de sabiduría y de revelación. Dile, Señor, dile, Padre, dame ese espíritu de revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Dile, Señor, yo quiero tener la sabiduría en el conocimiento de Jesucristo. Yo quiero tener el entendimiento, quiero entender, dile, Señor, quiero entender más el evangelio, quiero entender más tu plan de redención, quiero entender más tu gloria, quiero entender más tu palabra, quiero ser un entendido en la fe. Escucha esto, me gusta esta palabra, esta forma de decirlo. Quiero ser un entendido en la fe, quiero ser un entendido en el evangelio,
Quiero ser una entendida, un hombre que comprenda claramente las verdades de Cristo y la gloria de Cristo. ¿Quién es Jesucristo? Esa era la oración de Pablo. Eso que Pablo empieza este pasaje diciendo, primero que todo, doy gracias a Dios por lo que está haciendo en ustedes, pero hay que seguir avanzando, hay que conocer más de Cristo. Gloria a Dios. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Qué tremendo esto. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, dice Pablo, para que sepáis, para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En otras palabras, Pablo le decía a ellos, estoy orando para que Dios cada vez más les conceda espíritu de sabiduría y de conocimiento de Cristo, que ustedes puedan entender más y más y que se les sea alumbrado los ojos del entendimiento. ¿Qué tal si usted le dice al Señor, Señor, alúmbrame, alumbra mi entendimiento, alumbra los ojos, dile que yo pueda ver, Señor, que yo pueda verte más. Dile, Señor, yo quiero ver más a Jesús. Quiero ver más quién es Jesús, la gloria de Cristo. Quiero verlo y quiero entenderlo, Señor. Y dile, Señor, quiero saber y quiero saber y quiero tener, Señor, una convicción en mi corazón acerca de la esperanza a la que tú me llamaste y las riquezas de la gloria de la herencia. En otras palabras, quiero conocer el propósito por el cual tú viniste y la herencia que tú me vas a dar, la herencia eterna en el reino de los cielos. Que nosotros podamos entender y conocer cuál es ese propósito por el cual Dios vino y cuál es ese propósito que Dios tiene con nosotros acerca de la herencia y las riquezas de su herencia en la gloria venidera en el reino de Dios. Cuando Cristo vino a la tierra, vino hablando del reino de Dios, el reino de Dios, el reino de Dios. Y nosotros necesitamos comprender más y más las verdades y la gloria de Cristo con el reino de Dios, que es lo que nosotros vamos a recibir. Es por eso que tenemos que estar enfocados más en las cosas de arriba que en las de abajo. Si nosotros vamos a heredar un reino, si nosotros vamos a heredar unas riquezas de la gloria de Dios en el reino de Dios, pues entonces tenemos que enfocarnos en conocer más esas cosas que las cosas de abajo. Gloria a Dios. Que podamos crecer en sabiduría y entendimiento. Dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos? Imagínate, Pablo quería que los efesios entendieran más la gloria y el poder y la grandeza de su Dios y su Señor Jesucristo para nosotros los que creemos. ¿Cómo podían ellos beneficiarse del poder? En otras palabras, Pablo y esta escritura nos tiene a nosotros que convencer hoy que necesitamos conocer más el poder de Dios, necesitamos conocer más la gloria de Dios, profundizar más en el propósito de Dios para nosotros, en las riquezas de su gloria, en el reino de Dios, que es nuestra herencia, lo que vamos a recibir. Pero ¿qué necesitamos hacer? Salmo 119, 130. La exposición de tu palabra da luz y entendimiento a los sencillos. Los sencillos son aquellos que están ignorando unas riquezas que ya tienen allí, que es la palabra de Dios. Ya tenemos la riqueza, pero no la exploramos. Es como, he puesto el ejemplo a veces, que es como si usted tuviera un super aparato, llámese un super computador, pero usted no lo usa y no lo explora, pues entonces ¿de qué le sirve una máquina tan potente si usted no la usa? Es lo mismo, la palabra de Dios es algo glorioso, es un tesoro, pero que no estamos disfrutando y no estamos entendiendo el tesoro que tenemos. Muchos cristianos no están entendiendo la gloria que se les ha dado por medio de Jesucristo. Y es por eso que están pidiendo otras cosas, porque no han entendido que ya lo tienen. Y están esperando otras cosas y quieren otras cosas. Y no. Lo más glorioso ya se nos fue entregado.
nuestro mismo Señor Jesucristo y juntamente con Cristo su palabra, el Espíritu Santo, las riquezas espirituales, las bendiciones espirituales ya se nos fueron dadas por medio de Jesucristo. Es por eso que necesitamos entender a través de la lectura de la palabra que nos da luz y que nos da entendimiento, porque Jehová da la sabiduría y de su boca sale el conocimiento y la inteligencia y la revelación de Jesucristo. Tú y yo tenemos que esforzarnos en entender la gloria de Jesucristo, la gloria de Cristo. Esa es la voluntad de Dios. Pablo quería que ellos conocieran más las profundidades de la gloria de Cristo. Esa era la oración de Pablo. Pablo le decía al Padre: Padre, yo te pido que les des a ellos sabiduría, revelación y entendimiento en el conocimiento de Jesucristo. Eso mismo lo pedimos nosotros en esta hora. Padre, te damos gracias por esta palabra y oramos, Señor, para que esa misma revelación, ese mismo conocimiento, ese mismo entendimiento, ese mismo espíritu repose sobre nosotros. Vamos, dile: Señor, quiero tener la revelación de Jesucristo, quiero tener la revelación del reino de Dios, quiero tener la revelación de las riquezas de la gloria que ya se me fueron dadas, pero que no estoy explorando, Señor, por completo. Quiero, Señor, meterme en tu palabra, quiero estudiar tu palabra, quiero escudriñar tu palabra y quiero ser enriquecido con tu bendita palabra para que tú te agrades de mí y yo me pueda, Señor, alegrar y yo pueda descubrir cuán hermosa es tu palabra y la revelación de Jesucristo para mi vida. Te pedimos perdón por nuestra negligencia, Señor. También pídele perdón al Señor por la negligencia, por no tener solicitud y por relajarte y por tomar en poco la palabra de Dios, las riquezas de la palabra de Dios. Muchas personas durante mucho tiempo, incluso hoy en día, anhelaban la palabra de Dios y no la podían tener. La palabra de Dios hoy es muy fácil tenerla, aunque hoy en día hay muchos países donde es prohibido el evangelio, Corea del Norte, China y muchos países donde la palabra de Dios es ilegal y muchos quisieran tener una Biblia para leerla, muchos quisieran tener la palabra de Dios, los evangelios para poder comer palabra de Dios y conocer más al glorioso Señor Jesucristo que pisó la tierra y que hizo milagros, señales y prodigios. Pero tú y yo tenemos esa oportunidad, pues entonces aprovechémosla, porque Dios ciertamente está viendo quién valora la riqueza que ya se nos fue dada, que fue Jesucristo. Que hoy podamos recibir el espíritu de revelación, de sabiduría, de entendimiento en el conocimiento del Hijo, que es Jesucristo. Te alabamos y te bendecimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Si este programa fue bendición para tu vida, suscríbete ahí al canal, dale me gusta y también deja tus comentarios. Comparte con otros. Dios te bendiga.